En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Fueme dada una caña semejante a una vara, diciendo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El atrio exterior del templo déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, que hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días, vestidos de saco. Obviamente que nadie sabe cómo interpretar el Apocalipsis con certeza de precisión, pero sí hay grandes rasgos en los que todos estamos de acuerdo. El 7º ángel, y que fue el que le dio el librito a San Juan, y que habló con voz potente, con esa voz de 7 truenos, y entrega lo que podríamos decir el Apocalipsis, el librito, porque si veis, de toda la palabra de Dios, el Apocalipsis apenas ocupa nada, por decirlo de alguna manera, es nada respecto del resto de la palabra de Dios. Entonces, ese gran ángel, ese 7º, habló con la voz de los 7 truenos de todo el juicio, de la cantidad de almas echadas a perder, juicio tras juicio, y increciendo los movimientos intestinos de estos últimos tiempos, los que vendrán, que ya empezamos, con las pestes, y bueno, pues están que si los volcanes se van anunciando, luego vendrán terremotos, no sé qué, todo este tipo de cosas. El control único, ya en el capítulo 13, de no podrán comprar ni vender, sino tal, pues ya empezamos con el control único y pues gran parte de todos pues ya se están alineando con ese sistema de control central, global, único. En fin, todo esto ya está dándose. Ese 7º ángel lo advirtió, le entregó el Apocalipsis a San Juan, y hay 2 testigos que vienen aquí en el capítulo 11, que unos dicen que son Enoc y Elías, otros que Moisés, y en fin, que hay varias versiones, pero podría ser perfectamente 2 predicadores, porque aquí los pone, puede que papas, puede que no, los pone más adelante como predicadores en esos momentos finales, después de que ya Satanás se manifiesta, porque primero tratará de engañarnos como Cristo, haciendo milagros, bellísimo, amabilísimo, caritativísimo, en fin, nos tratará de engañar como falso Mesías, como falso Cristo, como una falsa iglesia. Y todos felices en esa falsa iglesia, ¿no? La mayoría, para que lo sepáis, la mayoría. Pero cuando ya se manifieste de verdad, pues habrá, después de toda esa hecatombe y caos, habrá 2 testigos que seguirán predicando. Vamos a ver quiénes serán esos 2 testigos. No lo sabemos, pero vendrán esos 2 testigos. Entonces, para que sepamos identificar, nos toque o no nos toque, los que estamos aquí hoy, va a haber, después de esa manifestación del falso Cristo, del anticristo, va a haber 2 testigos. Hagámosles caso a esos 2 testigos. Para que los identifiquemos, el Señor nos lo advirtió aquí. Y cuando dice el atrio exterior del templo, déjalo fuera, para las naciones, o sea, para el poder universal,
el poder global o la élite que llaman aquí ahora, unos lo llaman élite, otros lo llaman, en fin, da igual, el gobierno único, hay varios nombres, para las naciones, precisamente las Naciones Unidas, la ONU, en fin, dice, de ahí para afuera, déjalo a las naciones, ¿no? O sea, la parte de la iglesia que sigue siendo del templo, pero que está jugando con el poder, déjalo allá. Déjalo para las naciones. El atrio, la parte exterior de nuestra iglesia, déjala para las naciones. Aquí, dentro, el altar y el templo, donde estemos los que queremos ser fieles, mídelo bien para ese juicio, ¿no? ¿Quiénes son? Mídelo bien. ¿Quiénes son esos fieles y quiénes son esos sacerdotes y esos obispos? Más del altar, donde está el sagrario, donde está Cristo, el Cordero, que se sigue sacrificando minuto a minuto por nosotros. Mídelo, tenlo bien controlado. La parte externa de la iglesia que juega a, pues déjalo fuera, ¿no? Dice, mandaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días, vestidos de saco. Saco es vestidos de sisal, cabuya. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Los 2 olivos de paz, para los que estemos dentro, tratando de ser fieles, y los 2 candeleros que portan la luz. Debemos pedir a Dios que nos ayude. Eso es lo que hay que pedir, no favores materiales o de tal, sino que nos dé su espíritu, para que nosotros podamos ser humildes, vaciarnos de nosotros mismos, llenarnos de Él haga su obra en nosotros y a través nuestro, en los demás también acompañarles, comprenderles en nombre de Jesucristo, consolarles en nombre de Jesucristo y acompañarles en nombre de Jesucristo para poder ser para ellos también luz, como otros lo han sido para nosotros para ellos ser luz en este discernimiento de estos momentos. Estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra, delante del Señor de la tierra. El Señor de la tierra es Jesucristo. Si alguno quisiere hacerles daño, saldrá fuego de su boca. Serán momentos finales de guerra. Saldrá fuego de su boca. Espíritu Santo, que desmonte todo tipo de confusión, que devorará a sus enemigos. Esto ya es previo a la segunda venida de Cristo. O sea, tendremos un reino en el que el Inmaculado Corazón de María triunfará y al final vendrá Jesucristo por segunda vez y estos 2 testigos estarán al servicio de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ayudándonos. Todo el que quiera dañarlos, morirá. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que la lluvia no caiga los días de su ministerio profético. Y tienen poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo género de plagas cuantas veces quisieren. Recordemos que las profecías no son un destino escrito. No, no, no. Por eso lo advirtió, si no os convertís, sucederá esto. Si no os convertís, sucederá aquello. No son un destino escrito, pero sí son la advertencia de Dios Padre que sabe lo que quiere el príncipe de este mundo y tristemente y dolorosamente sabe que la inmensa mayoría de las almas secundarán el plan de Satanás, del príncipe de este mundo, con lo cual sabe cómo ha de reaccionar él. Él sabe, para protegernos primero y defendernos después y hacer que viva una iglesia mínima, aunque sea, pero sobreviva y reine. De la mano de la Santísima Virgen, del Inmaculado Corazón de María, hasta ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tienen poder, esos 2 testigos tienen poder para defendernos. Cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá, les quitará la vida. Su cuerpo yacerá en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán sus cuerpos durante 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. O sea, se ensañarán con ellos. El mundo,
la sociedad se ensañará con estos dos profetas, dos testigos. Los moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos y se regocijarán y mutuamente se mandarán regalos, porque estos dos profetas eran el tormento de los moradores de la tierra. Como profetizaban, como predicaban, van a estar felices de haberse deshecho de ellos. Después de 3 días y medio, un espíritu de vida que procede de Dios entró en ellos y los hizo levantarse sobre sus pies. Y un temor grande se apoderó de quienes los contemplaban. Oí una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube y viéronlos subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad. Y perecieron en el terremoto hasta 7.000 seres humanos, y los restantes quedaron llenos de espanto. Y dieron gloria a Dios y al cielo. El segundo ay ha pasado. He aquí que llega el tercer ay. Estos dos testigos, con mucho poder dado por Dios para esa última parte de la guerra, previa a la venida del Señor, logran la salvación de muchas almas, como podéis ver. O sea, el mundo entero estaba feliz, de fiesta, porque esos dos testigos que les hablaban a la conciencia del bien y del mal, por lo menos, pues se los quitaron de en medio y murieron. Jesucristo les resucita, Dios les resucita y se los lleva. Hay gran cantidad de conversión, porque aquí dice muy claramente: un temor grande se apoderó de quienes los contemplaban, oí una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subieron al cielo en una nube y viéronlos subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto y vino al suelo la 10ª parte de la ciudad y perecieron en el terremoto hasta 7.000, y los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios y al cielo. Los restantes, por fuera de esos 7.000 seres humanos, 7 es el número de plenitud, o sea, una cantidad inmensa de humanidad, los restantes quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios. Es una manera paralela a la que conocemos de Mateo 24, en la que Jesucristo narra esos momentos que a unos se los lleva, a otros los deja para pagar, pero a otros para convertirse. Pero claro, pasando por ese miedo. Es una estrategia de guerra que tiene el Señor, llena de amor, porque es una guerra por amor. Es una guerra para arrancar almas a Satanás. Es una guerra por amor. Todos estos últimos tiempos, todo lo que viene es una guerra por amor. Algunas personas me han dicho varias veces: Carlos, es imposible con mi hijo, con mi hija, con tal, con cual. Un hijo de una persona muy querida y muy cercana nuestra, que se declaró satanista, sobrándole todo socialmente y materialmente, muy duro, pues dice uno: claro, el milagro puede pasar ya, pero en caso que no se dé el milagro, porque claro, dependemos del libre albedrío de él. Cuando hay una persona que tiene un pacto con Satanás, no basta con que el Señor se le haga presente y él en su libre albedrío pues rece un rosario, vaya a la misa y se convierta, se confiese. Bueno, no, tiene que desde su voluntad desear cortar su lazo con Satanás para poder, pues, que sirva de algo un exorcismo, etcétera. Entonces, porque si no te sale del exorcismo y todo sigue igual. Por esas ventanas y por esas puertas entran aún más demonios o espíritus inmundos, condenados. Este paralelo, si no se da el milagro ahora, pues esperemos y supliquemos que se dé en esos momentos de pánico que narra Jesucristo en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, o que narra aquí. Pues esperamos que esos seres queridos, amigos, conocidos, o tantas almas que han despreciado a Dios directamente, pues por lo menos en ese momento, a base de pánico y sufrimiento, puedan ver que todo esto era verdad, el plan de Satanás, no el plan de un Dios castigador, sino el plan de Satanás y un Dios que tiene que
luchar esa guerra por tantas almas. Y en ese momento se conviertan, eso esperamos. No queremos que lleguen hasta allá, pero bueno, continúo leyendo. Paso ya al séptimo ángel, que es el ángel crucial de estos tiempos. El séptimo, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, el mismo que le dio el librito del Apocalipsis a San Juan. Y oyéronse en el cielo grandes voces que decían, ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Qué bonita esa frase para todos nosotros. Ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, damos de gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, porque has cobrado tu gran poder y entrado en posesión de tu reino. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu ira y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruían la tierra. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y dejóse ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y granizo fuerte. Aquí pues terminamos como un trozo del Apocalipsis que más o menos llevó un orden cronológico. Porque ya sabéis que el Apocalipsis, os lo dije al principio, es como si fueran varios cortometrajes que nos narra todo lo que sucede desde un punto de vista, desde otro punto de vista, que es cronológico, ese trocito lleva un orden cronológico, los 7 ángeles, las 7 trompetas, lleva un orden cronológico hasta aquí. Pero ahora luego salta otra vez a verlo desde otro ángulo, ¿vale? Cuando ya aparece la Santísima Virgen, en fin, entonces vuelve y empieza. Entonces son como trozos apartados del Apocalipsis que en sí mismos tienen su orden cronológico, pero termina y vuelve y empieza desde otro ángulo, desde otro punto de vista. O sea, ya hemos terminado ya con el reino de Cristo en la tierra, gracias a Dios, ¿vale? Después de toda esa guerra, esos 3 días de oscuridad, todo aquello. Ya el Inmaculado Corazón de María triunfa, reina Cristo, el reinado de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tanto que te nos entregas, que te nos das. Ayúdanos a ser fieles, tomando nota ahora en estos propósitos, pero tomando nota cada día, en la oración de la mañana, con el pasaje de los 22, en la oración de la noche, con la lista de la acción de gracias del día, para poder saber dónde está nuestra cruz, ofrecerla, ajustarla cada día, por uno, por otro. Ayúdanos a ser fieles, que es la mayor gozada que hay. Ser fiel a ti es flotar, es ir de tu mano. No nos dejas ver a futuro, pero sabemos que vamos mirando al lado y lado cómo va pasando todo, vamos caminando sobre serpientes, agua, lo que sea, y nos va llevando a mirarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, las de nuestros seres queridos, incluidos aquellos que no conocemos, pero que también interceden por nosotros, incluidas aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellos, incluidos los misioneros, todas las almas del purgatorio, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor, y finalmente descansen en tu plenitud y paz, Señor. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.